Te convertiste en la primera latina en conducir un carro de Fórmula 1. ¿Cómo desafiaste lo que nadie había hecho? El éxito de un piloto. La comunicación. Tienes más de 900 empleados, por ejemplo, en la Fórmula 1 para hacer que 2 carros vayan lo más rápido posible. Yo siento que la pregunta es al revés. ¿Cuándo va a estar la Fórmula 1 preparada para darle una oportunidad real a una mujer? Y no vas a poder ser exitosa hasta que no te den ese ambiente para que tú puedas florecer. Tan poderoso que podría ser cualquier equipo poniendo a una mujer. Somos el 50% de la población Me eriza la piel solamente en pensar. Pero ¿por qué nadie lo ha hecho? Todavía el mundo no está preparado para darnos eso que necesitamos para rendir al máximo. Genéticamente, naturalmente, una mujer tiene desventaja en un deporte como este por ser simplemente mujer, ¿o no? A veces queremos cambiarnos a nosotras porque creemos que no somos suficientes, pero es el ambiente también el que tiene que darnos ese espacio. ¿Cómo puede ser que un carro que históricamente ha sido diseñado por y para hombres, pues le saque las mejores virtudes de una mujer? Esa desaceleración es tan brutal que son más de 40 kilos que tienes que resistir. Es por eso que tienes que entrenar el cuello, ¿cierto? Exactamente. Estás expuesto a más de 7 Gs a veces en la frenada en Fórmula 1. Un G son 7.5 kilos. Tendrías que decirle al mundo lo que verdaderamente importa. ¿Qué le dirías? Qué buena pregunta. En un mundo donde las curvas más difíciles no siempre están en la pista, sino en los prejuicios, Tatiana Calderón ha sido una fuerza imparable. Nacida en Colombia, criada con la velocidad en las venas y una determinación poco común, Tatiana no solo aprendió a manejar autos a más de 300 kilómetros por hora, aprendió a esquivar los no puedes, a adelantar los esto no es para mujeres y a tomar la delantera en un deporte históricamente masculino. No estudió una carrera tradicional. Su elección fue más arriesgada, correr y correr más fuerte. Fue la primera mujer latinoamericana en manejar un Fórmula 1, la única colombiana que ha competido en la Fórmula 2, piloto oficial de pruebas, figura destacada de la IMSA y protagonista de un libro que inspira a niñas y niños a no frenar ante ninguna voz que le diga que no son capaces. Tatiana ha convertido el miedo en motor, la disciplina en compañera de ruta y la presión en gasolina para seguir empujando los límites. Hoy en The GOAT Podcast no solo conocerás a la piloto, conocerás a la mujer que con talento, fortaleza mental y una convicción inquebrantable ha desafiado las leyes de la física y la de la cultura. Este episodio es para quienes quieren entender qué se necesita para triunfar en la categoría más exigente del automovilismo y también para quienes necesitan recordar que el verdadero poder está en no levantar nunca el pie del acelerador. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Actúa ahora. Las leyes están cambiando rápido y no hacerlo a tiempo puede poner en riesgo tu permanencia en Estados Unidos. Agenda tu consulta gratis con el abogado Jaime Vázquez al 214-833-3277. Te asesora en asilo, defensa contra deportación, peticiones familiares y más. JaimeVázquezLegal.com. Tatiana, qué placer tenerte. Bienvenida a Miami. Sabemos que te compartes entre Bogotá y Madrid, pero qué bonito tenerte aquí a propósito de que recientemente tuvimos el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. No, muchas gracias por abrirme las puertas. La verdad es que siempre, no sé, es un espacio muy bonito poder compartir como lo que tú bien dices, ¿no? Las carreras, el estar aquí en Miami y con otra gran mujer. Ay, no, gracias, Tatiana. Vamos a comenzar hablando de tus raíces, porque vienes de una familia que no está directamente vinculada con el mundo de los motores. Aún así te convertiste en la primera latina en conducir un carro de Fórmula 1. ¿Cómo desafiaste lo que nadie había hecho? Es increíble pensar, ¿no? Hasta dónde he llegado de un día que mi hermana Paula me llevó a una pista de alquiler de karts en Bogotá, en Colombia, y compramos un turno de 5 minutos y me enamoré de la velocidad, de la adrenalina. Nadie en mi familia nunca ha tenido nada que ver con carreras de carros, pero creo que nosotras tomamos como un poco de inspiración, ¿no? de Juan Pablo Montoya, que estaba precisamente pues llegando a la Fórmula 1, pero realmente es como esa historia de tengo un hermano menor, somos 2 niñas las que les gustó como las carreras, porque por casualidad
lo probaron. Entonces por eso digo que uno tiene que realmente como darle esa oportunidad a los niños y a las niñas para que descubran su pasión, y creo que soy muy afortunada de haberla encontrado con 9 años. El mundo de los deportes sabemos que es un mundo dominado tradicionalmente por hombres. ¿Cómo diste ese salto de ir a alquilar un kart en 5 minutos y luego decir, sí, esto es lo que yo quiero para mi vida? Inclusive, no estudiaste una carrera, te dedicaste a los motores. Yo era de esas niñas que no se podía quedar quieta, o sea, yo jugaba fútbol y siempre jugaba contra niños, porque las niñas en ese momento tampoco era que jugaran mucho, y como tenía este hermano menor, que él es 2 años menor que yo, competíamos por todo. Entonces como que siempre nos regalaban lo mismo. Si él jugaba con carritos, pues yo también, y él jugaba con muñecas y yo jugaba con muñecas. Entonces como que nunca había esa diferenciación por género. Yo creía que si él podía hacerlo yo, ¿por qué no? Entonces creo que para mí fue pues la forma en la que me educaron mis padres, que lo agradezco muchísimo, el hecho de poder pues como dedicarme a eso que más me gustaba, que yo como que uno sabe, ¿no? Cuando sabes, sabes. Y me apasionó muchísimo. Como tú arriba del carro, es como que vas al mando, ¿no? Tú le dices por dónde tiene que ir al carro. Es una sensación como de libertad, pero te estás empujando cada vuelta al límite, y fue algo que me cautivó, y era más como le digo a mis papás, y que esto no es como un hobby que me va a durar 5 meses, sino que yo quiero hacer esto. Y pues fui poco a poco mostrándoles que era mi pasión y que yo quería dedicarme 100% a las carreras. Cuando papá y cuando mamá supieron de la propia voz de Tatiana, quiero ser piloto, ¿quién se resistió más? ¿Quién creía más? ¿Quién dijo, no, ya va, espérate? ¿O quién se atrevió a, a creerlo contigo? Porque yo creo que eso es importantísimo cuando hablamos de los padres. Yo tenía como las dos caras de la moneda, y mi mamá siempre me llevaba todos los domingos a jugar tenis, porque ella todavía tenía la esperanza de que, ay, ojalá Que fueras tenista. es como otra cosa que no sea tanta adrenalina y como tanto riesgo Claro. entre comillas, y se dio cuenta de lo mucho que me gustaban las carreras. Entonces mi papá siempre ha sido como el que de pronto me exige más, como que yo sé que tú puedes más, tienes que ir más rápido, un poquito más duro. Mi mamá es como, tú ve a tu ritmo, tranquila, lo más importante es que te diviertas. Entonces tengo como esas dos facetas, pero la verdad es que creo que sin ese apoyo de mis papás, que ellos incluso, pues desafortunadamente también es un deporte muy, muy costoso, sobre todo en esos inicios, ¿no? Como que tengas un hobby que es costoso. Ellos incluso dicen, no, nosotros queríamos darte más oportunidades, empezamos a hacer más cosas, y luego empezamos a entender cómo era la dinámica de encontrar también los patrocinadores, pero ellos dicen que también crecieron con ese sueño y esa ilusión de darme más oportunidades a mí, a mi hermana, y en este deporte. Entonces como que ha sido un sueño en familia. Hablas mucho de tu hermana. ¿Qué significa para ti? Pues mi hermana es como mi mejor amiga. Qué rico. Nos unieron las carreras porque pues ella es 7 años mayor que yo. Entonces pues yo jugaba más, era con mi hermano de pequeña, pero una vez que nos enganchamos a las carreras éramos como inseparables. Ella no, digamos que cuando yo empiezo ya a competir fuera de Colombia, el presupuesto me lo quedó casi que yo, porque ella ya estaba como en la universidad. Y después, más adelante, cuando yo me fui a vivir a Europa sola, ella dijo, bueno, yo me voy a ir a hacer un máster en España contigo, y empezamos a vivir juntas. Yo necesitaba como alguien que me empezara a ayudar, porque ella me quedaba grande como toda la logística de las carreras, y ella empezó a tomar las riendas de ser manager y de acompañarme a todas partes. Entonces viajamos por el mundo juntas, y ha sido como un sueño que hemos construido, pues tanto en familia, pero mi hermana pues muy especial. Por lo general es muy común lo que nos estás contando.
En el mundo del automovilismo siempre hay un papá al lado tuyo como manager, un hermano, un primo. Están rodeados los pilotos que hacen carrera en este deporte por familia, ¿cierto? ¿Por qué es tan importante y por qué es tan común? Totalmente, es uno como que necesita realmente alguien que pueda confiar, ¿no? Es un deporte, bueno, en general los deportes son así, ¿no? La política, pero este deporte por el costo que tiene también, ¿no? Se mueven muchos intereses que a veces no van em, para el mejor interés del piloto. Claro. Hay muchos agentes externos y creo que uno cuando encuentra como esa persona de confianza que normalmente tiende a ser familia que te conoce muy bien, creo que ellos realmente pelean por ese interés real de que el piloto esté protegido, que esté en un ambiente donde pueda florecer. Entonces yo creo que esa es la razón, ¿no? Esa confianza que se necesita en el deporte de alto rendimiento. Y pues al final creo que también mi hermana, como ha sido piloto, entiende el hecho de ser mujer en este deporte y ella también tiene como sus desafíos como manager de que la tomen en serio, de que tú la ves en una foto y parece que fuera menor que yo incluso. Entonces, bueno, yo estoy aquí para representar a mi hermana de la mejor manera posible, pero ha sido como esa, que al final no sabemos tanto de carreras de Ujú. pronto, como tienen experiencia otros pilotos que sus papás corrieron, por ejemplo, y entonces tienen como toda esa red de contactos, pero la hemos ido forjando nosotras. ¿Y en qué momento tu hermana apartó su deseo de ser piloto para abrir camino para Tatiana? Ella siempre dice que, o sea, yo era muy dedicada, yo soy súper perfeccionista, soy muy aplicada, me gusta todos los días levantarme y dar el máximo y ella vio que pues ella empezó un poco más tarde, que de pronto ya no le gustaba cuando empezamos pues ir de fiesta y era otra época Ujú. de su vida, ¿no? Entonces ella dijo, no, pues si hay que apoyar a alguien que sea mi hermana. Yo haré esto como hobby, no va a ser mi profesión, pero pronto pues se dio cuenta de que ella trabajó en bancos y ella es abogada también. Dijo, no, yo no puedo estar detrás de un computador y a mí este deporte me encanta, entonces encontramos naturalmente como Wow. ese trabajo para ella. Ella vive el mundo del automovilismo a través de ti y tú tienes a una mujer de confianza a tu lado que además lo necesita por lo que nos acaba de explicar, ¿no? Y ya entiendo el por qué un mundo además donde creo que es uno de los deportes donde los atletas tienen menos vida. Es más cortito el tiempo. Puede durarte 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y cuando se te apaga porque además es un deporte sumamente exigente y costoso. Exactamente, uno es, de cierta manera es como tú ves a varios pilotos, ¿no? Ujú. Que hay varias categorías que están corriendo, puede que hasta los eh, más de 50 puedes estar compitiendo, ¿no? A diferentes niveles, pero sí se necesita como ser un paquete completo, ¿no? No solamente el tema de entrenamientos, de tener un buen rendimiento en el carro, sino que empiezas la parte política del deporte, en la búsqueda de esos patrocinios, puede ser muy bueno, pero si no tienes como todo lo demás, no vas a poder como mostrar todo ese potencial porque dependes de escoger un buen equipo, de que ese equipo te dé dentro del equipo una posición de ser piloto líder del equipo. Entonces tiene muchísimos factores que como piloto al final tampoco controlas al máximo. Más, o sea, no solo depende como de ese rendimiento, sino de todos esos otros factores que tal vez no influyen tanto en otros deportes como el tenis, Ujú. como el fútbol. Em, entonces creo que es muy importante como eh, tener esa red. Si alguna vez un episodio te deja una idea, una estrategia o simplemente una chispa de motivación, entonces este espacio ha cumplido su misión.
Y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayendo estas historias es suscribiéndote, porque cada suscripción no es solo un número, es un voto para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas que, como tú, buscan aprender de los más grandes. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de mentalidad, estrategia y grandeza. Ha sido muy reiterativa a la hora de hablar de política, Tatiana, y sabemos, al menos en mi país, lo recuerdo muy frescamente cuando viajaba con pilotos como Rodolfo Espidi González, que para mí ha sido uno de los pilotos más increíbles que yo he tenido la oportunidad de seguir como periodista. Tenían que debatirse entre aceptar quizás un patrocinio grande, poderoso del Estado y apegarte a la corriente política. Algo difícil también para muchos deportistas, porque al final la mayoría de los deportistas no quieren estar ligados a la política. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es ese hilo que es muy finito, ¿no? Obviamente nos encantaría como uno poder simplemente representar a su país, a la gente que lo ha apoyado para llegar hasta ahí, ¿no? Al final a veces te toca tomar decisiones difíciles, ¿no? Pero pues yo digamos que en ese sentido em, me refería también como a la política que hay dentro de cada equipo, cada deporte, ¿no? De se mueven muchos intereses, también depende de qué país eres, ¿no? Sí. Hay veces hemos tenido pilotos que no están buscando un piloto de tal nacionalidad y de repente se te abre una oportunidad, pero yo creo que sí, uno tiene que ser muy atento a esas oportunidades, a no dejar pasar cuando tienes la oportunidad de estar en un muy buen equipo, en una muy buena categoría y pues que no se desvíe mucho de esos valores que tienes como deportista, porque al final yo creo que siempre las cosas llegan en el momento oportuno. Desmiénteme si no estoy en lo cierto. Creo que la primera gran ilusión que puede tener un piloto es tener su primer carro. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. Yo creo que también era como la primera vez que te sueltan el carro, ¿no? Sola, cuando estás sin un adulto responsable al lado. Creo que es de los momentos más bonitos, ¿no? De como piloto. Pero también de responsabilidad, ¿no? Porque las calles hay que tener mucho respeto, hay que realmente como acogerse a todas las leyes, y uno de cierta manera encuentras como, bueno, yo voy a salir en el semáforo apenas esté en verde, es como voy a reaccionar rápido, pero no voy a ir a más del límite de velocidad y todo este tema. El automovilismo es precisión milimétrica, quiero decir. ¿Cómo manejas la presión, la atención? Porque un descuido podría costarte la vida. Es una muy buena pregunta. Y la gente a veces cree que es súper fácil, ¿no? Se ve como están ahí sentados y la cantidad de entrenamiento cognitivo que tienes que empezar a hacer, ¿no? El multitasking, porque al final tú vas a 340 kilómetros por hora, te va hablando alguien por el radio, tienes un timón con más de 200 funciones, es un manual casi de 100 páginas para poder operar, por ejemplo, el volante de un auto de Fórmula 1. Estás pendiente de los espejos, de quién está detrás tuyo, de tu estrategia mental. Entonces creo que es algo que tenemos que entrenar mucho, como la parte cognitiva y de concentración. Con la concentración también incluso la hidratación, ¿no? Porque para nosotros es súper importante esa parte de estar súper concentrados, porque te pasas 5 metros de tu punto de frenada, que a 340 es un milisegundo, y estás en el muro. Entonces yo hago mucho entrenamiento cognitivo, de reacción, de coordinación, porque al final manejas con tus pies, con las manos, es de mucha sensibilidad. Entonces, cómo despertar sensibilidad en ciertas partes de nuestro cuerpo para poder hablar con los ingenieros y darles como un feedback de lo que le está pasando al carro y que te lo hagan mejor. Entonces tiene un montón de factores que a veces no se ven siguiendo las carreras, pero que
que es parte de un entrenamiento de un piloto. ¿Cómo se entrena cognitivamente hablando? ¿Qué ejercicios hacen? ¿Usan algunos aparatos? ¿Te mides con tecnología? ¿Cómo lo hacen? Sí, la verdad es que eso ha cambiado muchísimo los últimos 5 o 6 años. Por ejemplo, yo tengo unas gafas de realidad virtual, Ujú. tengo una aplicación donde me mandan un programa, entonces te ponen diferentes ejercicios donde te ponen bajo presión, donde es fácil hacer un error y tienes que resetearte muy rápido y no caer en el quiero compensar ese error, sino vuelves al presente con luces de reacción. Para nosotros la visión es muy importante, ¿no? Qué tan rápido procesas la información. Entonces, hay unas gafas especiales que tienen funciones que te dejas de ver a cierta frecuencia y eso estimula como que tú proceses y anticipes mucho más toda la información. Entonces, la tecnología ha sido clave para avanzar en ese tema. Y pues también tenemos hoy en día los simuladores Ujú. que nos ayudan también muchísimo a cómo preparar las carreras antes y ya los esports hoy en día son muy grandes y se pueden sacar patrocinadores y beneficios de estar todo el día ahí jugando, de cierta manera. Claro. ¿Tienes rituales mentales o herramientas concretas que usas antes de iniciar una carrera? Sí, entonces uno siempre tiene como sus visualizaciones, ¿no? Ujú. Si hay ciertas, no sé, curvas que quieres hacer un cambio y obviamente no tienes esa práctica antes, pues tratas de interiorizar eso que quieres cambiar. em, la visión de dónde me veo al final de la carrera, qué dificultades puedo atravesar, entonces poder como prepararlas mentalmente, oye, si esto me pasa o esto otro, cómo voy a reaccionar y saber, no sé, también identificar, creo que a mí me ha servido mucho no sé, cuando estás muy nerviosa y entonces ya sabes, no sé, ciertas sensaciones en el cuerpo y cuando te las imaginas vuelven y salen, entonces cómo controlar todo eso con respiraciones, con meditaciones. Es un constante aprendizaje también de uno mismo y encontrar qué te funciona. ¿A qué le adjudicas el éxito de un piloto? ¿Qué es lo más importante para un piloto? No sé, se me ocurre decirte varias cosas. La claridad mental, conocer la pista, estar óptimamente, físicamente bien. eh, ¿A qué se lo adjudicas? Yo te diría que la comunicación es ¿Con el equipo? sí, Ok. porque al final es un deporte en equipo que a veces parece que uno va solo, Te ¿no? vas solo. Manejando. Correcto. Y tienes más de 900 empleados, por ejemplo, en la Fórmula 1, para hacer que 2 carros vayan lo más rápido posible. Entonces, si tú eres como el agente principal, ¿no? Y, y están desarrollando el carro para ti, tienes que dar muy buena comunicación de la manera en la que la das, para que además se hagan cambios que ajusten más a tu estilo de manejo para que tú puedas rendir mejor. A veces hay pilotos buenísimos que saben dar una vuelta rápida y son increíbles, pero no saben comunicar qué le está pasando al carro, entonces se queda ahí como en una vuelta rápida y al final si tú pones a todo el mundo de acuerdo en hacia qué dirección tienen que ir, al final tu trabajo va a ser más fácil porque tu carro se va a adaptar a tu estilo. Entonces yo creo que de las cosas más importantes es esa comunicación tanto con el equipo como también hoy en día, ¿no? Con las redes sociales, como el storytelling para que lleguen más patrocinadores y tengas como todo el espectro completo. ¿Cómo se prepara físicamente un piloto? A mí me llamaba poderosamente la atención cuando cubría en mi ejercicio como periodista a los pilotos, porque ellos tenían hasta ejercicios para el cuello. Y me llamaba poderosamente la atención porque la gente cree que es montarte en el carro, conducir una máquina y te bajaste, pero es que
antes de hacer una carrera tienes que prepararte tanto y también incentivas varios músculos que no nos imaginamos que tiene que incentivar un piloto. 100%, o sea, qué bueno que tocamos este tema porque es también algo que me apasiona y es, por ejemplo, yo cuando supe que iba a manejar un carro de Fórmula 1, el diámetro del cuello me creció 9 centímetros. ¿Qué? ¿Y cómo Era, creció así? yo me sentaba en una máquina especial donde me ponía exactamente en la posición en la que estoy en el carro. Ujú. Te ponías el casco y tenía como unas poleas em, que, que se iban subiendo el peso y tú tenías que ejercitar. Es un músculo muy pequeño, muy delicado. Yo me acuerdo de mi hermana en las noches para poder entrenar al día siguiente me ponía Voltaren y Vinipel, el plástico aquí, Ujú. para que pudiera no girar como un robot, porque es muy exigente ese tipo de entrenamiento. Son músculos muy específicos que al final, por eso creo yo también que como mujeres tenemos 30% menos de masa muscular que un hombre y eso toca suplirlo. O sea, nunca vamos a levantar el mismo peso que ellos. Claro. Simplemente no se puede. Pero si tú estás fuerte en los músculos específicos con los que estás manejando, podemos llegar a rendir de la misma manera. Entonces, por ejemplo, había mucha gente, claro, como muchos de los preparadores físicos, pues no se han montado en un carro de carreras. Es difícil saber en qué posiciones tienes que entrenar, ¿no? El hombro, por ejemplo, era algo que a mí me costaba mucho y cuando te das cuenta es como que los cinturones te pasan por acá y me ponían a hacer hombro hacia arriba y digo, pero es que yo en el carro eso no, yo no subo los brazos más de, Más no puedes. no puedes. Entonces tengo que encontrar ejercicios específicos donde yo esté en esa posición y se cargue precisamente ese músculo que es el que estoy utilizando. Entonces ha sido mucho de ensayo-error, pero que eh, necesitas muchísima resistencia en los músculos correctos para poder manejar un auto de Fórmula 1. Si no, el cuello, yo creo que mucha gente se podría incluso casi desnucar, ¿no? Vas de 340, frenas con un patadón en el freno con el pie izquierdo y esa desaceleración es tan brutal que son más de 40 kilos que tienes que Es resistir por con el eso que cuello. tienes que entrenar el cuello, ¿cierto? Exactamente. Wow. Entonces estás expuesto a más de 7 Gs a veces en la frenada en un Fórmula 1. Un G son 7.5 kilos y es un movimiento súper brusco. Entonces, por eso tenemos que preparar mucho el cuerpo, todo el core, porque estás constantemente metiéndole muchísima fuerza y por eso también luego la tensión es muy grande después de las carreras. El automovilismo es uno de los pocos deportes en el mundo que no se compite por categoría, es decir, hombre y mujer, sino más bien en mixto, ¿no? Aunque a la Fórmula 1 todavía le falta una mujer que lo compite y la corra toda la carrera. Ya vamos a hablar de tu participación en la Fórmula 1, pero ¿crees que genéticamente, naturalmente, una mujer tiene desventaja en un deporte como este por ser simplemente mujer o no? Sí tenemos una desventaja, pero que se puede suplir si se sabe Mm. diseñar un carro para una mujer, si tuviéramos más datos de mujeres, porque yo siempre lo veo, o lo que la experiencia me ha dicho es como, no somos iguales, ni nuestro cuerpo, ni la forma en la que pensamos, ni la forma en la que sentimos, ni nuestra visión. Somos muy diferentes. Entonces, ¿cómo puede ser que un carro que históricamente ha sido diseñado por y para hombres, pues le saque las mejores virtudes de una mujer? Porque somos tan distintas, pero no quiere decir que no se pueda. Cuando lo adaptas a la naturaleza de la mujer, la mujer sí que puede competir al más alto nivel. Yo nunca he sentido que no pueda ser tan competitiva como un hombre, pero lo hacemos de manera distinta. Entonces es como que la gente empiece a entender y que empiece a desarrollar eh,
las cosas en el automovilismo específicamente, pues porque es de los pocos deportes donde competimos mano a mano, que la mujer es distinta y que necesita ciertos factores distintos para poder rendir al máximo. Entonces, creo que esa es la desventaja con la que venimos por ser mujeres en este deporte y porque no haya habido muchas y no tengamos datos de cómo rinde una mujer al máximo en este deporte, pero no quiere decir que no lo podamos hacer y que podamos ser tan competitivos como un hombre. Yo creo que es más que posible. ¿Consideras que la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1, le debe todavía mucho a la mujer? Sí, la verdad es que a mí me preguntan mucho como, bueno, ¿cuándo va a haber una mujer preparada para llegar a Fórmula 1? Y yo siento que la pregunta es al revés, es cuándo va a estar la Fórmula 1 preparada para darle una oportunidad real a una mujer, porque muchas veces a veces, pues el tema de, imagínate el marketing tan poderoso que podría hacer cualquier equipo poniendo a una mujer. Somos el 50% de la población Me eriza la piel mundial. solamente en pensarlo. Dices, pero ¿por qué nadie lo ha hecho? Entonces, no es porque no tengamos las aptitudes, es porque todavía el mundo no está preparado para darnos eso que necesitamos para rendir al máximo y yo estoy empujando mucho para que ojalá pues ese cambio se dé, pero es un proceso muy largo, ¿no? Desde el diseño de los carros, desde cómo rinde una mujer, porque tenemos un periodo todos los meses, porque nuestro cuerpo necesita estar fuerte en diferentes aspectos, pero una vez que logras tener todo eso, no hay una razón por la que no podamos competir. ¿Cómo lucha Tatiana para darle un lugar a la mujer en este deporte? Yo me he dado cuenta precisamente como analizando siempre que yo no podía ir más rápido o que tenía como una barrera y yo decía, no, yo no me voy a dejar, yo sí se puede. O sea, si ellos pueden, yo también puedo, pero me tocaba encontrar mi manera. Y creo que las mujeres tenemos una manera distinta de ir rápido en un carro de carreras. Entonces he tratado de estar en contacto con los diseñadores de los carros para que tomen en cuenta más las medidas de la mujer, porque ya va desde nada más desde cuando te sientas y estés cómoda y segura, porque es diferente. Entonces, estaba hablando con eso para que se hagan cambios. Estamos trabajando con universidades para sacar estudios de qué necesita una mujer al volante, cuáles son las diferencias, cómo podemos suplir eso en los carros o hacerlos para que la mujer tenga una oportunidad no de participar, sino de ganar. Eso es lo que viene para nosotros. No de ocupar un espacio, sino de ser exitosa. Exactamente. Eso es lo que hace falta en este deporte y no vas a poder ser exitosa hasta que no te den ese ambiente para que tú puedas florecer. Entonces hay que cambiar el ambiente. A veces queremos cambiarnos a nosotras porque creemos que no somos suficientes, pero es el ambiente también el que tiene que darnos ese espacio. Y adaptar las condiciones, como bien lo decías, para que una mujer tenga en igualdad real la competencia o una competencia tan complicada y tan compleja como el automovilismo. Entonces ves a una mujer en la Fórmula 1 lejos, porque aún no se está trabajando sobre ello, ¿cierto? Sí, desafortunadamente. Me encantaría decir que no. Y no es porque no haya talento. Al revés, creo que hay un gran talento y vienen cada vez más fuertes, pero el ambiente tiene que cambiar para que una mujer pueda florecer y mostrar todo eso. Y pues viene cambiando, pero muy poquito a poco. Obviamente cuando hay tanto por hacer, ¿no? Hay que empezar por incluso que sea la participación, luego viene el tema rendimiento y tantos factores que influyen en eso, en este deporte. Entonces, ojalá me equivoque, pero creo que todavía falta tiempo para que cambie ese ambiente y esa nueva generación que viene. Tatiana, ¿qué tal si miramos por el retrovisor y nos vamos al 2018 en el Gran Premio de México? ¿Qué pasó allí? Wow, creo que de los mejores momentos de mi carrera, ¿no? Cuando me acuerdo de soñar o de prender la televisión con 9 años y decir yo un día quiero manejar un carro de Fórmula 1 y
y tener esa oportunidad de manejar por primera vez un Fórmula 1 en 2018 ahí en México, con toda mi familia presente, con la presión que eso también conlleva, ¿no? De seré capaz, porque al final pues no sabes, ¿no? No había una mujer que hubiera manejado esa generación de carros en el presente, entonces era como, bueno, ¿será que fue lo suficiente lo que hice de preparación y me salió un día increíble? ¿Cómo fue ese llamado, Tatiana? Pues yo ya había sido parte del equipo Alfa Romeo Sauber en Fórmula 1 por 3 años. Había estado Ujú. haciendo todo el trabajo de simulador, era un piloto de desarrollo y después de una muy buena carrera en uno de los carros más parecidos a Fórmula 1, hice un podio en Bahrein, en la Fórmula 3.5 V8 y empecé al team principal del equipo, por favor, déjame mostrarte qué puedo hacer en una prueba. Entonces, al final logramos poner como todo junto con Squaria Telmex en México para que me dieran también la oportunidad de precisamente de mostrar que podía ser arriba de un auto de Fórmula 1 y pues fue semanas antes de que se confirmara que dije, bueno, ya, ahora sí viene ese momento Ah. y bueno, es muy especial, ¿no? Y creo que también me demostré a mí misma que podía estar compitiendo a un muy buen nivel y que podía manejar un Fórmula 1 en unos tiempos muy competitivos. Entonces para mí fue también como, uf, todo esto ha valido la pena. ¿Sabes qué me gustaría, Tatiana, que le explicaras a la gente qué es un piloto de prueba? ¿Qué hace un piloto de prueba? ¿Qué tiene que conocer un piloto de prueba? ¿Y qué es el servicio que le ofrece un piloto de prueba a la escudería que te permite hacer esa prueba? Vamos a explicar un poquito de qué se trata esto. Entonces, como piloto de pruebas, pues yo estaba compitiendo en las categorías previas a la Fórmula 1, que son la Fórmula 3 y la Fórmula 2. Luego saltas a la Fórmula 1, uno corre como horas antes de la Fórmula 1, entonces ahí están todos los jefes de los equipos mirando esas carreras porque es como el talento que viene surgiendo. Em, yo ya estaba siendo parte de este equipo Sauber por 3 años, entonces pues ellos venían siguiendo como mi rendimiento. Em, yo estaba haciendo pruebas en el simulador, que es donde los equipos de Fórmula 1 empiezan a ver, valdrá la pena invertir en cambiar esto del carro, vamos a probarlo primero en el simulador y según el feedback del piloto, pues vamos a apostar a hacer la inversión para hacerlo en el carro real. Ujú. Entonces, fueron 2 años que yo estuve haciendo esas pruebas en el simulador, pero ya luego dices, bueno, tienen que darte una oportunidad de ver si la realidad y el simulador también están en conjunto. Entonces, eh, ese piloto de pruebas lo que hace es como desarrollar de cierta manera ese carro. Entonces, para mí fue muy bueno porque aprendí mucho este tema de comunicación, de trabajar con un equipo tan grande de ingenieros. Normalmente en una categoría normal tú tienes un ingeniero o dos. Aquí tienes más de 50 que están mirando en vivo lo que tú estás haciendo y pidiendo tu feedback de muchas cosas. Entonces, bueno, están exigiendo, necesito saber comunicarlo muy bien y todas las funciones que conlleva, ¿no? El manejar un Fórmula 1 es súper complejo hoy en día con la tecnología, entonces te tienen que preparar por mucho tiempo para ese momento. Las veces que he viajado y he podido estar en estos trailers donde entras y son un montón de computadoras, donde ves tantos parámetros yendo al mismo tiempo, la verdad es que a mí me generó un impacto muy grande porque sí, estás bien, estás viendo un auto, la telemetría, los números, pero hay que saber leer todo eso y creo que es también un grado muy aparte de todos los pilotos entender, aunque no sea tu labor exactamente y específica dentro del equipo, pero tienes que conocer si quieres mejorar cada vez más como piloto, ¿cierto? Eso creo que para mí ha sido de lo más importante. Es verdad que al final sí eres un piloto, pero tienes que saber mucho de ingeniería
entender muy bien los cambios que te está haciendo el equipo, porque una vez que tú entiendes también tu estilo de manejo, pues como ayudarlos, guiarlos en, oye, si cambiamos esto que para mí se siente de esta manera, em, porque afecta tales y tales factores en las curvas, al final les estás ahorrando un montón de tiempo. Tú misma, incluso hoy en día, con la tecnología que tienen estos autos, puedes cambiar muchos parámetros desde el volante, pero si no sabes qué cambiar, no vas a poder optimizar como esas herramientas que te están dando. Entonces, he tenido que aprender muchísimo de la parte técnica que me apasiona también, por todos los números, por los detalles, por esa sensibilidad que al final sí sabes que cambiaste y cómo se siente, es algo muy bonito. Pero esos carros tienen más de 300 sensores en vivo que están constantemente monitoreando todos y que tú tienes que aprender de eso también. La Fórmula 1 es un mundo aparte, ¿no? Dentro del conglomerado del deporte a motor. Y hay cosas injustas, hay temas que no se ven. Allá atrás hay un mundo desconocido que solo los pilotos y las personas que lo viven, como tú, lo conocen y lo saben. ¿Cuál es la parte más injusta de una categoría como esta? Que dependa tanto del auto que tienes, ¿no? Es como precisamente por la cantidad de personas que trabajan, ¿no? Porque no hay un carro igual a otro, aunque diga que es el mismo equipo, no hay un carro igual a otro, no hay un motor que rinde igual que otro, siempre son distintos y hay muchas cosas que como piloto a veces están fuera de tu control, las decisiones de ciertos ingenieros, de hacer ciertos cambios, de la estrategia de carrera. Entonces tú puedes ser un piloto, puedes ser el mejor piloto, pero si no estás en el mejor carro nunca vas a ganar. Y eso puede ser muy frustrante. Saber que a principio de temporada no vas a tener la oportunidad de ganar, salvo que pase un milagro de los que pasan una vez cada 100 años. Ujú. Es frustrante saber que no tienes esa oportunidad de ganar, por más bueno que seas. Entonces, creo que eso es lo más difícil de llevar. Uno ya empieza a entender que, bueno, si llego de décima con este carro, es como si hubiera ganado la carrera y conformarte con Wow. eso es difícil, pero es parte del juego. Y sabes que como espectador también debatimos la injusticia del primer y segundo piloto. El darle paso a tu compañero porque él va a ser primero, porque el equipo así lo decidió. Bueno, ¿cómo olvidar, no? Quizás hoy por hoy la rivalidad en un Norris, Piastri, Verstappen, Checo Pérez, y históricamente hemos visto esa rivalidad en el mismo equipo, cosa que tampoco se ve en otros deportes. Claro, Porque es un equipo es un equipo y vamos todos juntos para adelante, ¿cierto? Aquí no es totalmente, así. es el opuesto, ¿cierto? Es como tengo que ganarle a mi compañero porque es el que más o menos parecido tiene lo mismo que yo. Dentro del equipo incluso, ¿no? Está tu ingeniero que obviamente quiere que tú le ganes a tu otro compañero Ujú. porque si no le ganas, luego el desarrollo del auto va a estar basado en él. Em, entonces esa rivalidad tan que no te sientes ni dentro del equipo como parte de una gran familia, ¿no? Por eso creo que también es súper importante como eso, uno tener a alguien de confianza tú tienes el equipo tuyo personal y luego eres parte de un equipo que de pronto a veces la mitad del garaje quiere hundirte, pero tú estás en todas las reuniones con ellos y no sabes qué información dar, qué información ocultarte y por eso es tan complicado este deporte y estás muy solo en ese sentido también. ¿Cómo tener claridad en ese momento? Porque yo lo traslado quizás a mi trabajo, voy al aire en un programa en vivo y me pasó una situación con algún compañero o alguna situación familiar donde tengo que buscar las maneras de desconectarme. Pero ustedes son distintos porque hasta la vida de ustedes depende de lo que hagas detrás del volante. ¿Cómo logras centrarte en momentos como esos? Yo creo que de cierta manera, ¿no? Uno dice, bueno,
yo simplemente, lo único que yo controlo es cómo voy a afrontar esta situación, es yo arriba del carro dando mi máximo. Si es mi máximo y es décimo porque la estrategia estuvo mal, bueno, lo voy a aceptar porque al final eh, es lo que he escogido, ¿no? Como este deporte y al final con lo que me quedo es, di mi máximo o me quedé con algo dentro. Em, y acomodarse a esa frustración, ¿no? Porque la única manera es eh, siempre he creído que cuando tú das tu máximo y le pones buena energía a las cosas, al final llegará esa recompensa, ese momento y haciendo las cosas bien, de manera justa y eh, sin pisotear a nadie. Entonces yo siempre he creído que esa es la manera en la que uno debe comportarse y uno centrarse en uno mismo, en lo que uno controla y no poner la atención en lo que los demás piensen o crean de ti. Es como uno realmente puede ser mejor persona y mejor piloto. Tatiana, hablemos de pilotos que hoy pudiesen estar corriendo la Fórmula 1, pero que tú dices, él no ha explotado lo suficiente. ¿A qué piloto le apuestas hoy? De los actuales, Sí, pudiésemos decir de los actuales. Que no explotó. O sea, por ejemplo, Carlos Sainz, yo siento que es un gran piloto, que siempre que llega a un equipo lo deja mejor. Que de pronto no le han dado la oportunidad de, cuando ya desarrolló todo ese carro y está yendo todo muy bien, como que creen que hay alguien mejor y lo cambian de equipo. Entonces creo que tiene un talento increíble para comunicar dentro del equipo, para poner a todo el mundo en ese mood y en esa energía y que el carro cada vez vaya mejor y llevarse bien con sus compañeros. Entonces creo que Carlos Sainz es uno de esos pilotos que ojalá tenga la oportunidad de pelear por un mundial de Fórmula 1 y que, como le llaman, el smooth operator, está por mostrar grandes cosas. Es increíble. ¿Y cómo ves la temporada? Creo que hacer una temporada muy exigente, que vamos a tener como mundial hasta final de temporada, que muchas Qué rico. otros, sí, Que no por se fin. define el campeón faltando 6 carreras, 5 carreras. Por fin, obviamente un duelo muy intenso entre Norris y Piastri, por quién es ese número 1 del equipo. Exactamente. Y Max Verstappen, que es un monstruo que a veces saca unas vueltas y unas carreras que uno dice de cómo hace andar ese auto, ¿no? Porque ningún compañero ha podido, creo que el mejor ha sido Checo como compañero de Max, pero sigue sacando, como decimos en Colombia, petróleo de algo de ese carro Red Bull, y entonces nunca hay que descartarlo a él. ¿Alguna vez te dijeron, Tatiana, no puedes? Muchas veces que no iba a ser físicamente, no iba a poder manejar uno de esos carros, que mentalmente la mujer siempre es más débil y nunca arriesga lo que arriesga un hombre. Y al final, esos son todo creencias de la gente que quiere hacerte dudar. Y al final yo creo que el límite lo pone uno mismo. Y siempre que me han dicho que no, era como que me daban más ganas de mostrar que sí. Entonces siempre creo que hay que ver el vaso medio lleno. ¿Qué te queda por hacer en el automovilismo? Yo sueño con poder realmente tener una oportunidad de ganar en las más grandes categorías del automovilismo, sea en la IndyCar, sea la Fórmula 1, sea las 24 horas de Le Mans, de Daytona, porque siento que a la mujer sí, obviamente nos han dado oportunidades, pero más de participar y no de ganar. Y yo quiero cambiar eso y apoyar a la nueva generación que viene por detrás, haciendo precisamente esos cambios de los que hablamos para que la mujer pueda rendir al máximo. Tatiana, ¿cuál ha sido el momento más duro durante toda tu carrera? Un momento donde te sentaste y dijiste, ya no más, hasta aquí llegué. ¿Te recuerdas?
Yo creo que he tenido como dos momentos y es pues el primer año que compites, que vengo a competir a Europa, ¿no? Cambias de continente, está el invierno, no conoces a nadie em, y los resultados a veces no llegan porque estás conociendo el ambiente, las pistas y dices, ¿será que vale la pena todo esto? Y después te viene un buen resultado y eso y cambia todo el espiral, ¿no? Y creo que ese primer año en Europa fue muy duro y el perder a mi compañero de equipo, Antoine Hubert, en la Fórmula 2 en 2019 fue un golpe, la verdad, duro de asimilar, ¿no? Eh, de, oye, esto es un deporte muy peligroso también, de hablar con mi familia, de no es que haya tenido miedo, sino más respeto por lo que hacía. Claro. Y creo que para mí eso también, como ese tiempo de pandemia, porque fue justo después de esa reflexión de, bueno, sí, quiero seguir haciendo esto porque no me imagino mi vida sin las carreras. Hoy en día la aprecio muchísimo más por eh, por ese desafortunado incidente. Ujú. Y pues me acuerdo de él muchas veces de, no importa, la presión te la pones tú y hay que salir a disfrutar porque no sabes hasta cuándo vas a tener ese privilegio. La niña más veloz que el tiempo. Así se llama, ¿no? La niña más Los- veloz que el viento. que el viento, mejor dicho. Qué bonito título, un libro que se escribió inspirado en la historia de Tatiana, porque al final no lo escribiste tú. Cuéntanos un poquito cómo se llegó a materializar ese libro y qué tan importante es este libro para niñas que hoy sueñan con ser pilotos. Sí, lo escribió Gabriela Cordero. Y ha sido también como un medio terapéutico para mí, ¿no? Porque a través de mi historia, de contar mi historia a ella para que pudiera escribirlo para niños, era como, uy, hay tantas barreras Ujú. un poco medio invisibles en este deporte y en muchos otros aspectos de la sociedad que si no los contamos y no ponemos o decimos que están ahí, no, nadie los va a venir a cambiar. Entonces, es un poco esa historia em, de mis inicios, de cómo hay que vencer como ese estereotipo y de que todos los niños y niñas en el mundo deberían tener la oportunidad de dedicarse a eso que les apasiona sin importar el género o de dónde vengan. Todos los fondos de este libro van junto a la Fundación Corporación Juego y Niñez, a un programa de educación sin estereotipos que empezamos ya en Colombia y que esperamos pues poder crecer durante los años, pero para mostrarle a muchas niñas y niños que pueden dedicarse a lo que más les gusta y educar también a los padres, a los docentes para que nunca te pongan límites a lo que puedes lograr hacer. ¿Qué te gustaría que una niña de 8 años se quede con tu libro? Que salga y diga yo puedo ser lo que yo sueñe e imagine, porque creo que el poder de los sueños y de no ponerse límites es infinito y me gustaría que cada vez más personas pues sean felices haciendo lo que más les gusta. Compartimos una admiración y es que admiras a Roger Federer. Somos dos, profundamente. Creo que pocos deportistas logran ser tan integrales como Roger Federer. ¿Cómo lo miras tú? Sí, la verdad es que me dolió mucho cuando se Ay, retiró sí. porque Yo estuve en Guayabada como un mes. lloré no sé cuántas veces viendo ese documental, esa carta, es muy emotivo, ¿no? Ver a un deportista tan integral, ¿no? Tan querido por el público, con una familia espectacular y con un amor por el deporte, por lo que él hace, em, que es lo que a mí creo que más admiro de él, ¿no? Más allá del perder o ganar, el hecho de estar participando, de dar tu mejor versión em, y de amar estar en una cancha de tenis. Eso es lo que creo que más me gusta de Roger, esa pasión que le mete a lo que hace y que realmente disfrutas estar en una cancha de tenis y es lo que yo siento que me pasa a mí cuando estoy en un carro de carreras que me desconecto y sí, obviamente el resultado es importante, pero yo estoy al final de cuentas haciendo lo que más me gusta. No hay nada más poderoso y viral
que una buena receta de panquecas. ¿Cuáles son tus recetas? Vamos a ver si le sacamos la receta hoy. A mí me apasiona mucho como el mundo healthy, ¿no? Y entonces, bueno, yo le pongo banano, un poco de harina de coco, harina de almendra, leche de coco, huevo y lo indulzo un poquito con canela y a la batidora y a la baflera. Me tienes que decir si la pruebas. Le sacamos la receta, Tatiana, porque además es una receta muy bien reservada para ella y su gente querida. Bueno, nuestra pregunta de cierre, Tatiana, todos los que pasan por este micrófono responden una pregunta que hemos diseñado para que las personas que escuchen y vean este podcast se lleven algo muy poderoso de cada uno de nuestros invitados. Si este fuese el último micrófono que tienes al frente y tendrías que decirle al mundo lo que verdaderamente importa, ¿qué le dirías? Qué buena pregunta. El ser feliz y estar acompañado de las personas que te hacen sentir esa felicidad en la familia, creo que para mí es súper importante. Gracias por estar con nosotros en este podcast. La verdad es que ha sido una coincidencia maravillosa. Pasaste por Miami un ratito y tuvimos la oportunidad de conocerte, de estar más cerca de tu historia y que este episodio sea de verdaderamente inspiración para tantas mujeres que creen no poder simplemente porque nadie más lo ha logrado. Tú lograste algo que ninguna mujer logró. Y gracias por estar y compartirlo con nosotros. A ti muchísimas gracias por compartir mi historia, por esas preguntas tan increíbles y que ojalá empecemos poco a poco a inspirar a más mujeres a que hagan lo que les hace ser felices. Nos vemos en la pista. Pero sin duda, súper invitada. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Actúa ahora. Las leyes están cambiando rápido y no hacerlo a tiempo puede poner en riesgo tu permanencia en Estados Unidos. Agenda tu consulta gratis con el abogado Jaime Vázquez al 214-833-3277. Te asesora en asilo, defensa contra deportación, peticiones familiares y más. JaimeVázquezLegal.com.